hambre y de Dios. And I am hungry and of God. Así que los que tienen hambre y quieren comer, espérate que ahora va a escuchar palabra de Dios. So the ones that are hungry physically and want to eat now, wait, because you're going to hear the word of God now. Vamos a buscar todos el libro de Apocalipsis capítulo 3. We're going to go to the book of Revelations chapter 3. Apocalipsis capítulo 3 verso 20. Revelations chapter 3 verse 20. Y usted va a hacer algo. Cuando usted lo encuentre, usted se levanta y diga amén. And you're going to do something. As soon as you find it, stand up and say amen. O di gloria a Dios, lo que sea, pero Or adora a say Dios. glory to God, but worship God. Apocalipsis 3:20. Revelations 3:20. Un pastor una vez decía A pastor once said que si tú usas la Biblia en físico y viene una persona a asaltarte, te dice levanta las manos. that if someone comes to assault you and rob you and you have a Bible in your Tú hand, levantas la Biblia y dicen, es cristiano, puede ser que te salgas bien de and eso. then you may lift up your Bible and say, oh, he's Christian. Pero Maybe si you dice, may tengo be la Biblia en saved. el teléfono y no la levanta, ahí mismo te atracan y te roban el teléfono. Because if you have the Bible on your phone and you lift it up and they take your phone, No hay nada de malo de tener la Biblia en el teléfono, yo la tengo y la leo a veces. and there's nothing wrong with having the Bible on your phone. Vamos a and I have leer en it el as nombre well. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We're going to read on the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him and he Vamos a darle un with me. aplauso a la palabra de Dios en esta Let's noche. clap Amén. for the word Sí, of God Señor. tonight. Vamos a estar sentados. We're going to be seated. Este es el versículo que debe escuchar el mundo entero. And this is the verse that the whole entire world needs to hear. Dios está tocando las puertas. God is knocking at the doors. Dios tiene su brazo estrechado. God has his hand extended out. Si el mundo está como está, no es por culpa de Dios, porque su brazo está estrechado. If the world it is how it is, it's because it's not of God, it's because his hand is already La stretched Biblia nos out. revela, he aquí yo estoy a la puerta y no solo estoy a la puerta, sino que llamo. And the Bible reveals that he is at the door. Not only he is at the door, but he also calls. Para los que dicen que Dios nunca lo ha llamado, Dios está llamando, dice la Biblia. For the ones that said God has never called them, God is calling you, says the El que Bible. tenga oídos para ir, oiga y escuche la palabra que Jesús te The está one that hablando. has ears to hear the word of God that he is Ahora calling dice, you. si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. And it says, if anyone hears my voice and opens the door, I will come and eat with him. O sea que Dios llama, pero el hombre debe tener hambre y abrir la puerta de So what this Jesús. means is that God calls, but man needs to be hungry and thirst for God. Hace falta tener hambre y sed de Dios en el 2025. We need to be hungry and thirst for the word of God in 2025. Hace unos meses atrás estaba orando en una noche fría. And a couple months back, I was praying in a cold Y yo night. estaba orando afuera porque digo, adentro me voy a dormir, pero afuera no hay forma porque hay un frío que yo tengo que estar despierto. And I was praying outside because I said I'm going to fall asleep inside. So I went outside to pray. Y estaba orando y yo le dije, Señor, yo quiero ser tu amigo. And then I was praying outside and I say, Lord, I want to be tried. Que yo puedo ser como Abraham, que caminaba contigo, que hablaba contigo. That I could be like Abraham, that would walk with you, that would speak with you. Y el Espíritu Santo me habló claramente en esa noche. And then the Holy Spirit spoke to me clearly that night. Me dijo, tu pelea es conmigo. He says, your battle is with me. Me pareció extraño, ¿cómo que mi pelea es contigo? And it was strange. What do you mean my battle is with you? Digo, sí, porque toda artimaña y todo ataque de Satanás, eso yo lo tengo bajo mis manos. Yes, because every battle with Satan, I have it all under control. Yo me encargo de arrasar con todo eso. And I'm going to take control of all of that. Pero tu verdadero trabajo es tener una relación personal cara a cara conmigo. But the job that you need to have is have a relationship with me face to face. Y en ese momento me acordé de la historia de Jacob. And then in that moment, I remember the story of Jacob. Y me di cuenta que el verdadero pecado de Saúl es que él despreció la bendición que Jacob tenía hambre de And ella. then I realized that the problem of Esau is that he rejected the blessing that Jacob had. Esaú fue capaz de vender la bendición por algo terrenal, pero Jacob anhelaba esa bendición. It says that Esau saw the blessing for something in this worldly world, and Jacob wanted it. Jacob me demostró ser un hombre que tenía hambre de Dios. Jacob was a man that was hungry for God. Ahora Jacob, sabemos la historia, su nombre significa suplantador. And now we know the story and the meaning of Jacob. That means that he's Él planted. quiso obtener la bendición con trampa. He wanted to have the blessing cheating. Hay gente que viene, y sobre todo en culto de jóvenes, y preguntan cuáles son los códigos para ser usado por And Dios. there are people that come into the worship group and then they say, what are the codes to be Dice, used by ¿cuáles son los God? trucos para ver la gloria de Dios? What are the tricks to see the glory of Porque God? quieren las cosas fácil como Jacob, son suplantadores. Because they want the easy things
things just like Pero Jacob. Dios le demostró a Jacob que no era con trampa ni con técnica, sino peleando con Dios que se obtenía la bendición. But the Lord showed Jacob that it's not cheating or trying to get it the other way, but it's fighting and getting Aleluya. the Dice que blessing. pasaron años y And años. it says that years passed by. Hasta que un momento ya Jacob era un adulto, una persona mayor. When the moment came that Jacob was an adult, Y dice que peleó con el ángel de Dios que se le apareció. it says that he fought with the angel of God that appeared to him. Dice que estuvo la madrugada entera peleando con ese ángel. Fíjate cómo Dios se rebaja a nuestro nivel. And it says that he was the entire night fighting with him. And you see how God comes to us. El ángel de Dios pudo haberlo destruido en un segundo, pero dejó pelear con él a su altura y a su fuerza. The angel could have destroyed him in a second, but God allowed him to fight, and he was with Y him. Jacob insistía esa pelea porque anhelaba la bendición. ¿Cuántos anhelan la bendición And de Jacob Dios? insisted Amén. fighting because he wanted the blessing of God. How many of us wants the blessing of Y llegó el God? momento en el que Jacob no desistía y el ángel tenía que ir, se estaba rayando el alba. And the moment came when Jacob would not stop, and the sunset was about to Y come. dice que el ángel tocó a Jacob y fue bendecido en ese mismo It says that the instante. angel touched Jacob, and he was blessed immediately. Dice, no se llamará tu nombre más Jacob porque ya tú no eres un suplantador. Says your name will not be Jacob anymore because you're not somebody that cheats. Ahora te vas a llamar Israel, que significa el que pelea con Dios. Now your name will be Israel, the one who fights with God. Yo creo que hay gente en esta noche que van a dejar de ser Jacob y van a ser llamados Israel porque van a There are pelear por la people bendición. here tonight that their names will be changed because they will fight for the blessing Hace of falta God. tener hambre de Dios para ver la gloria de We need Dios. to be hungry for God to see His Un glory. gran predicador usado por Dios hace muchos años. A great preacher used by God a couple years. Estaba en said una campaña en Colombia y nadie lo conocía en esa época. he was in a campaign in Colombia and nobody knew him at the Pero Dios time. lo usó poderosamente. But God used him Y powerfully. algunas personas le preguntaran, ¿de dónde tú eres? O sea, ¿en qué universidad teológica tú But estudiaste? ask him, where are you from? Where did you study that? Porque no te conocemos. Because we don't know you. Y dice, yo estudié en la Universidad Teológica de Boa. And he says, I studied in the theology of the University of Dice, ¿y Boa. dónde queda esa universidad? And they say, where is that university? Esa es la Universidad de Boa, Biblia, oración y ayuno, It amén. says that the University of Boa, Bible, Esa es la prayer. universidad que Dios quiere que se gradúen las gente, los hijos de Dios en el That's the university 2025. that God wants the children of God to graduate. Y cuando veo la Biblia, veo que todos los hombres de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, eran hombres y mujeres de oración. And when I read the Bible from Genesis to Revelations, I see that they were men and women of prayer. Al escribir esta predicación me puse a estudiar en el Antiguo Testamento de los hombres que tenían hambre de Dios. And I was writing this preacher and I started studying the men that were hungry and thirst for Y empecé a God. estudiar sobre personas que vieron la gloria de Dios. And I started studying about people that saw the glory of God. Y me di cuenta de que todos eran gente que tuvo hambre en algún momento. And I realized that all of them were people that were hungry at some point. Y Moisés fue uno de los primeros que me vino a la cabeza. And Moses was one of the first ones that came to mind. Moisés tiene una historia poderosa. Moses has a powerful story. La Biblia dice que Moisés significa sacado de las aguas. The Bible says that Moses means taken out of the Yo creo que él waters. fue no solo sacado de las aguas, sino sacado de la muerte porque tenía un propósito de Not only do Dios. I think that he was taken out of the waters, but also out of the death because God had a Moisés fue purpose. un hombre que vio la gloria de Dios incansablemente. Moses was a man that saw the glory of God De constantly una manera que muchos de nosotros no hemos visto jamás. in a way that many of us have never seen it before. Dice que cuando la zarza ardiente estuvo delante de él, dice que Dios le habló. It says when the burning bush was in front of him, God spoke to Y him. le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. And he says, I am the God of Abraham, Jacob, En and pocas Isaac. palabras, lo que yo hice con Abraham y con Isaac y con Jacob, lo quiero hacer contigo también. In a few words, he was saying, what I did with Isaac, Abraham, and En Jacob, I want to do pocas it with you palabras, as lo well. que Dios hizo con Abraham, Isaac y con Jacob, lo quiere hacer contigo que estás en la banca también. And in the word of God, it says, what God did with Abraham and Jacob, he wants to do it with you as Te digo well. esto porque quiero inyectarte hambre de Dios, que tú salgas de aquí diciendo, yo quiero conocer al Dios de Moisés y al Dios de Because Abraham, he wants to put aleluya. hunger in you that you say, I want to know the God of Jacob, Abraham, and Y después de Isaac. inyectarle el hambre en Moisés, le dijo, ahora voy a decirte lo que tú tienes que hacer. Now he said, I can give you the hunger of Moses, but I'm going to tell you what you have to do. Dios respaldó poderosamente a Moisés. ¿Cuántos se saben la historia del God Éxodo? backed up incredibly Moses. How many of you know the story? Hubieron 10 plagas sobrenaturales. 10 plagues that were not natural. Cualquiera que ve una vara convirtiéndose en serpiente dice, eso sí que es la gloria de Dios. Whoever that sees a stick turning into a serpent, they will say that is the glory of God. Cualquiera que ve que un palo va a un río y el río se convierte en sangre, dice, esta es la gloria de Dios. Whoever that may see a stick and I'm seeing the water turn into blood, they may say that's the glory of God. Y si eso no es gloria para ti, pues cuando vieron el mar rojo abrirse en dos, ahí sí todo el mundo decía, aleluya. And what happened was that when they saw the Red Sea open in two, they said hallelujah. Ahí
sí que hay gloria de Dios. Definitely there's glory of God. Pero sin embargo, a pesar de que Moisés había visto toda esta gloria, But even though Moses saw all of this glory, dice que cuando estaba en el monte Sinaí it says that when he was on the mountain Sinai y cuando estaba hablando con Dios, and he was speaking with God, dice que Moisés le hizo una pregunta, que es la pregunta que todos los hijos de Dios tienen que hacerle a it Dios. says that Moses asked God a question, and that is the same question that all of us have to ask. Él le dijo, muéstrame tu gloria. He said, show me your glory. Pero ¿cómo que muéstrame tu gloria, Moisés, si ya tú has visto gloria en toda tu vida? What do you mean, show me your glory, if you've seen this all your life? Lo que pasa es que Moisés había cansado de ver varas convirtiéndose en culebra y mares abriéndose. Él quería ver al Dios de esos milagros. What happened was that Moses got tired of seeing sticks turn into serpents and the Red Sea open, and he wanted to see dijo, God in his life. todos esos milagros están buenos. Ahora yo quiero ver quién es el que los está haciendo. It says all of those miracles are good. Now I want to see who is doing Yo those quiero ver la miracles. gloria plena y directa del hacedor de los milagros. God truly wants to see the glory filled and the worker of miracles. Pero Dios le dijo, nadie podrá ver mi rostro y vivir, Moisés. But God told him, nobody could see my face and live, Moses. Ahora los discípulos miles de años después hicieron una pregunta parecida. And then the disciples, we see that later on they ask a similar Los question. discípulos habían visto milagros y habían visto cosas con The Jesús. disciples had seen miracles and many things with Jesus. Pero en un momento dijeron, vamos a ir al grano, Jesús. But in a moment they said, let's go to the point, Jesus. Muéstranos al Padre. Show us the Father. Esa fue una pregunta fuerte. That was a very harsh question. Pero Jesús le dijo, ¿cuántas veces he estado con ustedes y no se han dado cuenta todavía? And he said, how many times have I been with you and you haven't realized it? Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, el que ha visto al Hijo, ha visto la gloria del Padre. Peter, John, Jacob, and Andrew, if it has seen the Son, has seen the Entonces, glory la of the gloria Father. que fue inaccesible para Moisés se ha hecho visible a través del Espíritu Santo, porque Jesús es la gloria The del glory Padre. that Moses couldn't see has been visible through the Holy Spirit for you. Mira qué bendición, nosotros estamos siendo partícipes de una gloria que nadie en el Antiguo Testamento pudo ver jamás. Look at what a blessing that we're participating of a glory that nobody in the Old Testament was. Participamos de la gloria en que el Espíritu Santo, la presencia plena de Dios, está en nosotros hoy por We are Jesús. participating in the glory of God, that the fullness of the Holy Spirit is here with Ahí sí us. tiene que decirme, ¿verdad? Que hay gloria de verdad en esta noche. We truly Porque el have to Espíritu say here Santo está en este tonight, lugar. there is Amén. glory of God. Moisés, gran hombre de Dios. Moses, a great man of Pero God. Moisés pasó por una preocupación. But Moses went through some time of Y worry. llegó el momento en el que él se preguntaba quién iba a ser el sucesor de este And he ministerio. was asking himself a question, who was going to be the Moisés successor of the ministry? fue el pastor de una de las iglesias más grandes de la historia, que es la iglesia de Israel, más de 1 millón de personas. Moses was the pastor of one of the greatest church in the Old Testament, which was the people of Se le Israel. dividieron miles de veces, hubo ataques miles de veces. They divided themselves multiple times. They Cada, received attacks cada multiple cierto times. rato que dividían un grupito y levantaban su propio pastor. Sometimes they would split themselves and cause O problems. sea, fue un ministerio duro el que tuvo Moisés, pero Dios lo respaldó siempre. It was a very strong ministry that he had, but God Ahora, always backed him ¿quién up. podía continuar con un ministerio tan difícil? Now, who could continue with such a hard ministry? Moisés tenía esposa, Moisés tenía hijos, Moisés tuvo nietos. Moses had a wife, he had children, he had grandchildren. Sin embargo, ni sus hijos ni sus nietos, nada de ellos continuó el ministerio. But not even his children or his grandchildren continued the Sino que en ministry. su preocupación Dios le dijo a Moisés, vas a ungir a tu siervo Josué como tu sucesor. But in his worriness, God told him, you're going to anoint your servant Joshua as Sí, your tu successor. siervo. Josué no era un líder espiritual como Aarón. Yes, your servant. He was not a spiritual leader like Aaron. Él no ministraba en el altar como Moisés y Aarón. He wouldn't ministry in the altar like Moses and Aaron. Josué era la mano derecha al que servía a Moisés. Joshua was the right hand who served O Moses. sea, que cuando Moisés necesitaba que alguien le cargara un cubo de agua, iba Josué corriendo. Which means that when Moses needed someone to carry a bucket of water, Joshua would go Cuando running. Moisés necesitaba que alguien le ordeñara la vaca, iba Josué, su When siervo. Moses needed someone to go and get milk from the cow, there was Joshua doing it. Cuando él necesitaba que alguien comandara una guerra y una batalla, ahí iba Josué a hacer el trabajo difícil, el trabajo When sucio. Moses needed someone to command in a war, there was Joshua doing the Cuando hard había work. que espiar la tierra peligrosa, ahí andaba Josué.
when they had to spy on the very dangerous line, Pero Joshua algo was me there. dice que este Josué, mientras servía a Moisés, estaba tomando nota de cómo era Moisés. But something tells me that when Joshua was serving Moses, he was taking notes of how Moses was. Algo me dice que cuando él trabajaba como sirviente, él tomaba nota de cómo hablaba Moisés, de qué hacía Moisés en la mañana, de qué hacía Moisés en la noche. Somebody tells me that when he was serving Moses, he was taking notes of what Moses would do in the morning, what he Y would do algo at me night. dice que Josué cuando veía a Moisés, él decía, yo quiero ser como este hombre de And Dios. something tells me that when Joshua would see Moses, he would say, I want to be like this man. Josué tuvo hambre de Dios al punto tal de que Dios dijo, este va a ser el que va a continuar el ministerio de Moisés. Joshua was so hungry for God that God said, this is the one that will continue the ministry of Moses. Donde Moisés iba, ahí estaba Josué. Where Moses will go, Joshua was there. Cuando Moisés fue a la cumbre del Sinaí, Josué se quedó a la mitad de la montaña ayunando tanto como Moisés. When Moses went up the mountain, there was Joshua halfway. And La he waited. diferencia es que Moisés ayunó viendo la gloria de Dios, Josué ayunó sin ver nada. The thing is that Moses fasted and saw the glory of God, but Joshua did not see anything. Déjame decirte algo, joven, en esta noche. No te junte con cualquier persona, júntate con gente que tenga hambre de Let me Dios. tell you something, young person here tonight. Do not get along with people that are not hungry with God. Júntate con hombres que tengan palabra de Dios, con mujeres que tengan palabra de Dios. Gather with people that have word of God, that are hungry for God. Sé como Josué que quería estar pegado al hombre que portaba la presencia de Dios. Be like Joshua, that he wanted to be with the man that carried the presence of God. Lo mismo vemos con Elí. Elí tenía hijos, pero el que estaba invocando a Dios se llamaba Samuel. The same thing we see with Eli, that he was hungry and he had children. El que tenía hambre de Dios, que dice la Biblia que ministraba delante de la presencia de Dios, era el joven The Samuel. one that was hungry and would ministry in front of the presence of God was Samuel. El que le decía en la noche, heme aquí, habla que tu siervo The escucha. one that would say at night, here I am, speak because Dios your está servant is llamando listening. una juventud que le diga, heme aquí, Señor, habla lo que tú quieras, que tu siervo está escuchando. The Lord is calling a generation that says, here I am, Lord, speak because your servant is hearing. Saúl tenía hijos, pero el hombre que tenía hambre se llamaba David. Saul had children, but the man that was hungry was named David. Aleluya. Y vamos a la parte de los reyes. And we go to the part of the kings, Y aparece en escena un hombre llamado Elías. and we see in a scene a man named Elijah. Elías tenía siervo también. Elijah had a Dice que servant as después de la well. victoria del monte Carmelo, él estaba orando y le dijo al siervo, ¿qué es lo que ves? It says that when he was praying after the victory of the mountain in Carmelo, he said, what do you see? Y el siervo le dijo, veo una nube del tamaño de la palma de un And hombre. the servant said, I see a cloud of the size of a hand of a person. Él tenía siervo como lo tenía Moisés, He had a servant just like Moses had. pero el siervo no era el que tenía hambre de Dios. But the servant was not the one that was hungry for God. Entonces antes de Elías ser levantado, él buscó a otra persona. So even before Elijah was lifted up, he had another one. Porque el que tenía hambre de Dios era un campesino que estaba detrás de los bueyes. Because the one that was hungry for God was the farm guy that was behind the Y este cows. campesino se llamaba Eliseo. Dios está levantando sus Eliseos en estos últimos años, por favor. And this guy was named Elisha, and God is lifting this in this end years. Gente que aparezcan del anonimato. People that come anonymous, that are not Eliseo known. no era hijo de profeta ni nieto de profeta. Elisha was not a son of a prophet or a grandson of a Eliseo prophet. no era hijo de reyes ni hijo de sacerdotes. Elisha was not son of a king or any supperman. Eliseo era un campesino, pero que tenía hambre de Dios y Dios lo estaba mirando. He was a farmer that was hungry of God, and God was looking at him. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú estás detrás de los bueyes y detrás de las ovejas, nadie te está viendo. What's happening is that when you are behind the animals, nobody's looking at you. Pero déjame decirte, aunque el hombre no te vea, Dios te ve. Dios ve tu hambre, Dios ve tu búsqueda. But let me Aleluya. tell you that even though men may not see you, God sees your hunger and He sees your thirst. Mi esposa siempre me dice que cuando ella se enamoró de mí, yo no predicaba y no era nadie. I always tell him that when I fell in love with him, he was not anyone. He didn't even preach. Y es verdad, porque en esa época yo ni predicaba, ni cantaba, oraba en mi casa. And that is true because in that time I didn't even preach. I didn't sing. I was just prayed at home. Y tenía hambre de Dios. And I was hungry for God. Pero nadie me conocía ni en su casa. But nobody knew me, not even at their houses. Pero déjame decirte, aunque no te conozcan ni en tu casa como a David, Dios te ve y Dios ve el hambre, Dios te posicionará. But let me tell you that even if nobody knows you, just like David, God will put you and He will put you where He Más wants. fuerte aún, hay gente hoy en día que están arando la tierra, pero tienen llamado de profeta.
I'm going to tell you even more. There are people that are pulling on the ground, but they have a calling of a Y dicen, prophet. ¿cuándo es que Dios me va a sacar de esto temporal que estoy viviendo? And it says, when will God take me out of this season that I'm living in? Llegará el momento en el que Dios irá donde tú estás y llevará su manto sobre tu The cabeza. moment will come where God will reach you and he will lift you up. O sea, algo me dice que Eliseo, mientras estaba trabajando en la tierra de su padre, estaba invocando el nombre de So Dios. something tells me when Elisha was working in the ground of his father, he was Porque crying out to the name of Dios no God. pudo haber elegido a cualquiera. Because God did not pick anyone. Eliseo era un hombre que mientras estaba con la junta de bueyes, él decía gloria a Dios. Elisha was a man that while he was working, he would say glory to God. Que cuando él se levantaba a regar la tierra y a trabajar la tierra, él decía aleluya, Señor. That when he would wake up to work on the farm, he would say glory to God, Entonces, hallelujah. lo que estás haciendo ahora puede ser algo temporal, pero si tienes hambre de Dios, Dios te llevará a lo que tú nunca soñaste e So what imaginaste. you're doing now can be something temporal, but if you continue to be hungry for God, he will take you somewhere else. Ahora Elías, cuando va donde está Eliseo, le tira el manto encima. Now when Elijah comes to Elisha and he throws out in front of him, En el simbolismo significa Dios te está llamando a continuar el ministerio que Dios me ha dado. the symbolism means that God is calling you to continue the ministry that he has given Ahora, you. ¿por qué sé que Eliseo tenía hambre y oraba a Dios? Porque cuando eso sucedió, ni se asombró, ni lo cuestionó, sino que lo celebró. Now, how do I know that Elijah was a man of God? Because when God called him, he was not amazed, or he seems like he knew. Imagínate continuar el ministerio del profeta de profetas, Elías. No es cosa Imagine fácil. continuing the ministry of the prophet Elijah. Pero algo me dice que él lo estaba orando y estaba anhelando de But Dios. something tells me that he was praying and he was Por eso wanting dijo, God. antes de seguirte, déjame hacer una fiesta con todos mis familiares. So before following you, let me do a feast with all of my family. Inmediatamente le siguió. And immediately he followed him. Fue como en pocas palabras, gloria a Dios, Señor, has respondido mi oración. He tenido hambre y tú has respondido. And it says, glory to God because he has answered my prayer. I was hungry and he answered. Ahora llegó el momento en el que Elías tenía que partir al reino de los cielos. And now the moment came with Elijah had to go to the kingdom of heavens. Y Eliseo lo sabía, era profeta de Dios. And Elisha knew it because he was a prophet of God. Y Elías le dijo a Eliseo, voy a una ciudad, And Elijah told him, I'm going to a city. debes dejarme aquí. You must leave me here. Oh, pero Eliseo son de los que no deja tan fácilmente. Oh, but Elisha is not a man that leaves Eliseo es easily. como Jacob que insiste hasta recibir su bendición. Elisha is a man that insists until he Dijo, receives vive the Jehová blessing. que no te dejaré y que iré a donde quiera que tú vayas. Says that Jehovah lives, that I will not leave you and I will go wherever you go. Eliseo anhelaba la bendición y la unción que estaba en el hombre de Dios, Elisha Elías. desired the anointing and the blessing that was upon Fueron a la him. otra ciudad y Elías le dijo, ahora sí tienes que dejarme porque debo ir a otra ciudad. And then they went to another city and Elijah said to Elijah, now you have to leave me here because Y I'm going Eliseo por somewhere dentro else. pensando, usted no se me escapa hasta que yo no recibo la bendición de And Dios. Elisha was like, you're not leaving until you give me the blessing that you have Vive of God. Jehová que no te dejaré. Jehovah lives, that I will not leave you. Hay gente que ya la segunda se hubieran echado para atrás. There are people that probably the second time they would have given up. Yo digo que el que recibe es el que está insistiendo hasta la última. And I'm telling you that the one who receives is the one who insists until the A la last tercera minute. ciudad, Elías me dijo, hasta aquí si me tienes que dejar, debo irme. And then the third time Elijah said, you have to leave Y me, I have Eliseo le to go. repite de nuevo, vive Jehová que no te dejaré. And Elisha said, Jehovah lives, that I will not leave you. Hasta que llegaron a un lugar, And when they went to a place, Elías toma su saco y le tira al río Jordán y el río Jordán se abre en dos. and then Elijah throws this mount and it opens up in two. Y cuando van caminando llega un momento en el que Elías se detiene y dice, hasta aquí es. And then it says, the moment came when Elijah said, to here. Porque Dios responde a los que insisten. Because God answers to whoever insists. ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? What do you want for me to do for you? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga por ti, Eliseo? What do you want me to do for you, Y es en Elisha? este momento donde muchas personas no saben ni qué pedir. And there comes the moment where many people don't even know what to ask Imagínate for. que Jesús se te aparezca esta noche y te diga qué es lo que tú quieres que yo haga por ti. Imagine that Jesus appears to you tonight and says, what do you want me to do for you? Imagínatelo. Imagine it. Muchas personas no saben ni qué pedir. Dice, Señor, por favor, dame esto y dame lo otro. Many people would not know what to ask and they would say, God, give me this and Dame el give me the dinero other. que tengo una deuda muy grande y Dios entiende tu deuda. And give me the money because I have such a great debt. Sana a mi tío que se está muriendo y Dios entiende la aflicción de la enfermedad. Heal my uncle because he is dying and God understands the affliction of Otros no sickness. sabrían ni qué pedir. Others
don't know what to ask Pero for. Eliseo no tenía otra alternativa, no solamente una petición. But Elijah did not have any other option, but only one petition. Eliseo pudo haber pedido la fama profética. Elijah could have asked for the prophetic will. Eliseo pudo haber pedido irse en un carro de fuego como se fue Elías. Elijah could have asked her to go in a car of fire just like Elijah Pero left. Eliseo tenía una sola cosa en su mente. But Elijah had one thing in mind. Eliseo le dijo, yo quiero la unción de Dios. It says, I want an anointing of Yo quiero la God. presencia y el respaldo de I want Dios. the backup and the presence of God. Hay gente que no saben qué pedir, pero hay gente que tienen hambre y dice, Dios, yo quiero la unción de Dios en There mi are people vida. that don't even know what to ask for, but others know and they said, I want Oye, the presence Dios que of está God. buscando jóvenes y adultos que le digan a Dios, yo quiero la unción por encima de todo, más que el dinero, más que la fama, más que God is todo, la calling young unción people de and Dios. adults to say, I want the blessing of God even more than fame. Aleluya. ¿Quiénes son los Elías del mañana y los Eliseo del mañana? Los que ahora están de rodillas pidiendo unción de Dios, presencia de Dios, respaldo de Dios. Who are the Elijah and the Elijahs of tomorrow, the ones that are crying out to the name of God? La Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasión igual que nosotros, pero que oró fervorosamente. Elijah was a man that had passions just like you and I, but he prayed Elías no era un fervently. superhéroe, mi hijo. Elías era un hombre, pero que se dejaba guiar por la presencia de Dios. He was not a superhero, but rather he was a man that was guided by the presence of God. Ahora, la petición de Eliseo fue incluso un poquito más fuerte. And the petition of Elijah was a little bit stronger. Yo digo que yo personalmente quizás no hubiera pedido esto, And I believe that me personally, I would have not asked for pero es que this. Eliseo tenía un hambre de Dios que no pudo dejarlo al lado. But Elijah has such a hunger for God that he Él le could have dijo, lived Elías, beside. tú viste la presencia y la gloria que está sobre ti. Do you see the presence of the glory that is upon you? Yo la quiero, pero double. I want it, but La dos veces. presencia que está sobre ti, multiplícala por dos y dámela. The presence that you have on you, I want to multiply it by two Parece and que give la it to me. petición de Eliseo fue un poco temeraria. It says that the petition of Elijah was a little bit fearful. Una persona que está a punto de subir y yo quiero el ministerio tuyo, pero multiplícalo por dos. Someone that is about to ascend and they said, I want what you have, but ¿Sabe two por qué times. veo que Dios le respondió su petición? And you know why I see that God answered his petition? Porque cuando vemos en el Antiguo Testamento, el hombre que más realizó milagros se llamó el profeta Eliseo. Because when I look at the Old Testament, that man that made such many miracles was Elisha. Ahora Elías le dijo, cosas duras pedido. And Elijah said, you have asked for a hard Pero si thing. tú me ves ascender al cielo, ha sido respondida tu petición. But if you see me ascend to heaven, your petition has been answered. Dice que Elías inmediatamente vino un carro de fuego y se lo llevó. And it says that immediately a car of fire came and took him. Y dice que el manto de Elías cayó en el suelo. It says that what Elijah had fell on the floor. Y Eliseo tomó el manto de And Elías. he took the calling of Y cuando Elijah. regresaba por el mismo río que ellos vieron abrirse, And when they would go back in the same river that they saw open in y él half, dijo, este es mi momento de probar si Dios me respondió o no. it says this is the moment to see if God answered. Tomó el manto y dice, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? He took it and he put it and said, where is God, the God of Elijah? Ahora, esta frase no es la frase de alguien que se agarra de la unción de otro. This is not a phrase that somebody uses when you're holding on to the blessing of Esta es la others. frase de alguien que vio el hambre de Dios en un hombre y él también quiere ese Dios de Elías. This is the petition of someone that saw the hunger and he wanted the same thing that Por Elijah eso yo had. te estoy hablando esta palabra en esta noche para que tú digas también en tu vida, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Es el mismo Dios que So hoy se mueve. the Lord is giving you this word tonight so you may say, where is the God of Elijah? Dios se está levantando en últimos tiempos sus Eliseos, sus Elías, sus Moisés, sus Esteban, sus Pedro, su Juan el Bautista, aleluya. God is lifting his end time the Elijahs like Peter, like John the Baptist. Gente que le diga que sí a la gloria de Dios. People that say yes to the glory of God. Tú que estás sentado en esa banca, si ahora mismo sientes el mover del Espíritu Santo, Dios te está llamando a ser un hombre ungido de estos últimos tiempos, If una you mujer are ungida de sitting estos there right últimos now and tiempos. God is telling you to be those people that you can lift up in this end times. Cuando yo leo los hombres de Dios y las mujeres de Dios del pasado, me da hambre de When I Dios. see the men and women of God in the past, I get hungry for God. Ahora me puse a seguir analizando el Antiguo Testamento And then while I was analyzing the Old Testament, y encontré que hay una persona en el Antiguo Testamento que vio la gloria de Dios de una manera más cercana que casi todos en la and I historia. saw someone in the Old Testament that saw the glory of God a little bit closer. Y este hombre se llamaba And Isaías. this man was Isaiah. Dice la Biblia en Isaías 6:1 que en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.
And it says that in the year when the king Uzziah died, and he saw a man sitting on the throne that was with his falls that will come and fill up the temple. Dice la Biblia que por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 sus pies y con 2 volaban. It says that around him there were angels that had 6 wings, and they were covered their eyes and their face and their feet, and they would fly. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, la tierra entera está llena de su They gloria. would say to one another, Holy, holy, Jehovah of the army. The whole entire earth is filled with his glory. La gloria de Dios viene a confirmarte quién es Dios. The glory of God comes to confirm who is God. Voy a pedirle al grupo de alabanza que pueda estar pasando aquí al frente ya. And I'm going to ask the worship team to Fíjate come que up. dice la Biblia, en el año en que murió el rey Usías. And the Bible says that in the year when the king Uzziah Usías fue died, uno de los reyes que más cambios y reformas hizo en Israel. he was a man that saw the most changes in Un Israel. hombre que fue usado por Dios tremendamente en sus comienzos como rey. He was a man that was used incredibly by God in his Era un beginnings rey as a king. respetado por el pueblo de He Israel. was very respected by the people of Ahora, en el Israel. mismo año que murió este rey respetado y que tenía honra, Now, in the same year that this king died, todo el mundo quizás estaba en desánimo. ¿Quién va a ser el próximo rey? ¿Qué va a suceder ahora? probably a lot of people were discouraged and they would say, who would be the next king? What are we Dice going to do Isaías, now? en ese mismo año yo vi a otro rey. And then it says, Isaiah, in the same year, I saw En el another año king. en el que murió el rey de la tierra, yo vi el rey de los In cielos. the same year that the king of the earth died, I saw the king of heavens. Ahora, este rey es diferente porque su trono está en el cielo y en lo alto. Now this king is different because his throne is in heaven and up high. Y dice que sus faldas llenaban el templo de Jerusalén. And it says that his dress will cover the whole temple En of esa época, Jerusalem. mientras más largo era tu vestidura, más gloria tenía el rey. In those times, the longer your dress was, more glory he would have. Isaías dijo, las vestiduras de este rey llegan del cielo a la It tierra says the cloth of this king comes up to heaven to y the earth. cubren el templo de Dios con la presencia de And they Dios. cover the temple of God as a presence. Este rey era un rey diferente, This king was a different king. que aunque los reyes de la tierra vengan, caigan y se levantan, este rey se mantiene en su trono alto y Even the sublime. kings of the earth will rise up and fall. He remains. Ahora, el templo, que es el contacto de la presencia entre el hombre y Dios, Now the temple that is the contact and with the presence of men. no es que sentimos una gota de su presencia, It's not that we feel a little bit of his presence. no es que sentimos un mover de su It's presencia, not that we feel a move of his es presence. que la falta de la gloria del rey cubren todo el templo. Is that the dress of the king cover the whole entire temple. Donde se alaba a Dios, ahí está la falda del rey moviéndose en ese lugar. Where God is worshipped, you would see all of his covering around. Y dice Isaías, entonces dije, ay de mí And que soy Isaiah muerto, said, who am I that I am a sinner, a porque dead man? siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios injustos, han visto mis ojos al rey. Because I am a man of dirty lips, and I've seen the Lord, and my eyes Isaías have seen Jehovah. Estaba en la cúspide de la escala moral de toda la tierra en esa época. Isaiah was a man that he was at the lowest in the moral in those times. El profeta Isaías bien podía ser el hombre más justo sobre la tierra en esa época. Isaiah could have easily been the most rightful man. at El that hombre time. más santo, el que más intimidad tenía, el que más gloria tenía con The Dios. holiest one, the one that had most intimacy with God. Sin embargo, cuando vio la gloria de Dios, se sintió pequeño. But when he saw the glory of God, he felt like he was little. Dice, ay de mí que soy hombre muerto, Who am I that I am a dead man? que tengo labios I inmundos. have dirty lips. El hombre más usado en la tierra en ese momento, digo, esta gloria es demasiado grande para un hombre como The man yo. that was used the most on earth at the time, he said, Y I con am eso, nothing. con eso veo que la gloria de Dios viene a humillarte. And with this, I see that the glory of God comes to humble La you. gloria de Dios viene a hacerte pequeño y a exaltar al rey. The glory of God comes to make you little and exalt the king. Por eso cada vez que yo estoy en un momento de gloria fuerte como el que estábamos en este momento, So every time that I am encountering myself in a moment of glory, the strong, yo me siento pequeño y veo la grandeza del rey. I feel like I am little and I see the greatness and the fullness Ay of de God. mí que soy muerto. Who am I that I am a dead man?
te voy a decir algo, la palabra de Dios te confronta tanto que tú en tu banca y escuchando la palabra de Dios a veces sientes verdaderamente necesito un cambio de The Dios. word of God confronts you so much that when you're sitting there, you feel Him confronting you and touching you. Porque cuando nos chocamos con un Dios tan grande nos sentimos pequeños. Because when we encounter ourselves with the glory of God, we feel like we are Dice little. Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? And then it says that later on he heard the voice of God saying, who am I going to send and who will go for Y us? dice el profeta Isaías, entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. And then the prophet Isaiah answered and said, here I am, send me. ¿Cuánto puedo decir en esta noche, heme aquí, envíame a mí? La How many gloria of you de can Dios say te está tonight, enviando. here I am, send me. The glory of God is sending Shut up. you. La gloria de Dios viene a enviarte a las naciones, a enviarte a donde Dios quiere llevarte. The glory of God comes to send you to the nations and send you wherever He wants to send you. Muchos de ustedes están en un lugar donde Dios no los ha llamado. Dios te dice, la gloria viene a ubicarte, viene a enviarte la Many of you voluntad de are in a Dios. place of where God has not called you in, but the glory of God will come to put you Ahora where en you el have to nombre de be. Jesús vamos a estar todos de pie en este Now, in momento. the name of Jesus, we're going to be standing up in our feet. Vamos a tener un momento de rendición ante la gloria de We're Dios. going to have a time of surrender in the glory of God. Voy a pedirle que estén aquí delante y vamos a estar teniendo un tiempo en la presencia de Dios en este altar. I'm going to ask you to come.